Tres relatos escalofriantes de casas de playa, revelaciones inexplicables y misterios prohibidos. Ana nunca imaginó que las olas del Caribe pudieran esconder secretos tan oscuros. Al llegar a la antigua casa de veraneo heredada de sus abuelos, sintió un escalofrío recorrerle la piel. Cuanto más se adentraba en el hogar, más palpable se hacía la calma, y más perturbadora. El sol brillaba intensamente, reflejándose en el mar como un manto dorado, pero en su pecho, una inquietud latente crecía. Con sus dos pequeños a su lado, Ana deseaba encontrar paz, un refugio lejos de las penas de la ciudad. Sin embargo, la casa, cargada de recuerdos, pedía a gritos que desenterrara los ecos de un pasado olvidado. Durante las noches, la risa de sus hijos llenaba el aire, pero Ana sentía que había algo extraño. Las risas resonaban en un tono diferente, como si otros niños jugaran con ellos. Al mirar a su alrededor, la atmósfera se tornaba pesada, como si esas risas ocultaran secretos oscuros. Por cada carcajada, el eco de risas de otro tiempo respondía. Ana apenas podía cerrar los ojos sin ser asediada por pesadillas. En sus sueños, sombras danzaban entre las olas, figuras tenebrosas y susurrantes que se deslizaban hacia ella, mareándola con un miedo tangible. Una tarde cálida, cuando el sol empezaba a ocultarse tras las nubes, un hombre de aspecto desarreglado se acercó. Se presentó como Fernando, un suppuesto amigo de la familia. Su mirada profunda y sonrisa escalofriante hicieron que Ana sintiera un nudo en el estómago. Mientras se acercaba, hablaba sobre la historia de la casa, un relato viscoso que giraba en torno a su familia. ¿Cómo podía conocer tanto? Cuanto más lo escuchaba, más inquietantes se volvían sus historias, cargadas de advertencias sobre aquellos que se atrevieron a perturbar lo que había permanecido oculto. Esta casa guarda secretos, Ana, secretos que debieron permanecer enterrados, murmuró. Su voz era como un susurro del viento, pero trajo consigo un sabor metálico en su boca. Ana sintió que las paredes la observaban, la casa comenzaba a cerrarse sobre ella, y los objetos mudaban de lugar, como si tuvieran vida propia. Los pequeños ruidos se convertían en gritos en la penumbra, y los ecos de risas se tornaron en lamentos. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con cada nuevo amanecer, Ana se daba cuenta de que sus hijos presentaban los mismos temores que ella. Las pesadillas se volvían más vívidas, la situación más desesperante. Eran sombras que parecían alargarse, seres que se escondían entre las grietas de la casa y que pulsaban en la arena. La conexión que había sentido al llegar se transformó en un hilo tenso, a punto de romperse. La violencia del pasado resurgía, y Fernando se convertía en un pueblo lleno de indiferencia, esos secretos tan oscuros que parecían intocables. Ana se hallaba atrapada entre la historia de su familia y la voluntad de proteger a sus niños de los fantasmas que acechaban. Todo culminaría al caer la noche, cuando los cielos se tiñeran de tonos morados y el viento soplara con un grito inhumano. ¿Podría Ana desenterrar la verdad antes de que las sombras reclamaran a su familia? Una presión eterna la atravesaba mientras las primeras estrellas titilaban en el cielo. La atmósfera tensa, la vida de sus hijos pendiendo de un hilo y la verdad oculta clamando por ser revelada. La casa estaba viva, y pronto, ella también lo sabría. Ana despertó en medio de la noche, empapada en sudor. El sonido del viento ululaba afuera, como si la casa misma exhalara un lamento. Se levantó con cuidado, intentando no despertar a sus hijos, cuyas respiraciones eran suaves pero entrecortadas. Les miró un momento, y su corazón se detuvo. Era como si la oscuridad hubiera dado vida a las sombras en el rincón de la habitación, y ella sintió que algo la observaba desde la penumbra. Se armó de valor y salió al pasillo.
Cada paso resonaba en el suelo de madera, una melodía inquietante que parecía llamar la atención de algo más. La casa chirriaba a su alrededor, y poco a poco, el ambiente se volvía cada vez más pesado. Ana se dirigió hacia la sala, donde las viejas fotografías de sus antepasados la miraban con ojos vacíos y sonrisas congeladas. Sin embargo, algo había cambiado. Aquellas sonrisas ahora parecían burlonas, como si las vidas atrapadas en esos retratos supieran de un secreto que ella ignoraba. De pronto, un roce detrás de ella la hizo girar abruptamente. La casa estaba vacía, pero el aire se sentía cargado, como si un viento helado la envolviera. Sus instintos gritaban que debía regresar a la seguridad de la habitación, pero había algo que la mantenía en su lugar, una suave melodía que venía del fondo de la casa, como si un viejo gramófono hubiera cobrado vida. Ana sintió que debía seguir esa llamada, como si formara parte de un compás que la guiara hacia su destino. Al avanzar, notó que las paredes parecían cerrarse a su alrededor, y cada vez que la melodía crecía, llegaba a sus oídos un susurro que decía, «No mires atrás». El eco la mantenía en alerta, como un hilo de voz que jugaba en su mente, obligándola a seguir adelante. La puerta de la cocina se encontraba entreabierta, y fue ahí donde vio algo que hizo que su sangre se helara. El piso de madera estaba cubierto de arena, y en el centro, un dibujo había sido trazado con un dedo. Era un símbolo perturbador, un círculo con 3 líneas por dentro, que parecían emanar una energía ominosa. Ana sintió una punzada de reconocimiento. Había visto ese símbolo en uno de los viejos libros que su abuela había dejado en la casa. ¿Era posible que este fuese parte de un ritual? Una conexión con los fantasmas que pululaban en la oscuridad, esperando ser liberados. Un grito desgarrador quebró la noche, y Ana, paralizada por el terror, entendió que los niños ya no estaban en su habitación. Corrió de vuelta, su corazón latiendo a 1000 por hora, pero solo encontró las camas vacías. Fue un instante, pero eternamente se sintió atrapada en un ciclo de agonía y desesperación. Fuera, el mar rugía con ferocidad y las olas parecían formar figuras grotescas, sombras que se erguían en las rompientes. «Aléjate de ellos», resonaba en su mente la advertencia de Fernando. Ana sabía que no había tiempo que perder. Tenía que desenterrar secretos que habían permanecido ocultos demasiado tiempo. De repente, un ruido proveniente de la sala la hizo girar. Algo o alguien había cruzado el umbral. Era ahora o nunca. Fue a buscar a sus hijos, mientras el eco de la melodía continuaba atrayéndola, como una sirena del mar. El horizonte se oscurecía, y con cada instante, más sombras reclamaban la casa, su casa. Justo cuando estaba por llamar a los niños, un susurro helado apareció detrás de ella. «¿Volverás a jugar con nosotros, Ana?» El terror helado se adueñó de su ser. ¿Quién o qué estaba dentro de su casa, y por qué había decidido hacerle esa pregunta? ¿Podría rescatar a sus hijos antes de que el pasado la atrapara por completo? La habitación se oscureció aún más, como si las sombras cobraran vida y tomaran forma a su alrededor. Ana sintió que el aire se volvía cada vez más denso, casi irrespirable. El susurro continuó arrastrándose por su espalda, provocando que cada vello de su cuerpo se erizara. ¿Jugar con nosotros? La voz resonaba en su mente, mezclada con el eco de la melodía que parecía tener un poder hipnótico. Ana luchó contra el impulso de ceder a esa atracción, pero el pavor por sus hijos la impulsó a actuar. Con una determinación renovada, se dio la vuelta y corrió hacia la sala. Mientras avanzaba, los colores comenzaron a desvanecerse en la penumbra. Los muebles tomaron formas grotescas, distorsionadas por la sombra. Al llegar a la sala, el frío la golpeó como una ola, y Ana se encontró rodeada por una oscuridad impenetrable, donde las sombras susurraban. En el centro de la sala, el gramófono estaba allí, girando solo, emitiendo esa melodía encantadora pero inquietante. La vista de ese depósito de objetos olvidados le dio un escalofrío. No debería estar aquí. No debería estar aquí, se repetía en su mente. De repente, una risa infantil resonó, cristalina pero cargada de una malicia que congeló su sangre. «Mamá, ven a jugar».
Era la voz de su hija. El corazón le estalló en el pecho. Las sombras parecían reír junto a ella, burlándose de su dolor. Con un esfuerzo, se acercó a la fuente del sonido. Ana, ven y juega con nosotros. Es divertido. La frase se deslizaba en el aire como un veneno, enredándose con sus pensamientos. La sala parecía cambiar, los límites de lo real y lo imaginario se desdibujaban. Y entonces, lo vio. Sus hijos estaban en el fondo, en una especie de trance, sus pequeñas manos extendidas hacia la oscuridad en el extremo más alejado de la sala, donde las sombras se acumulaban formando figuras que parecían humanas. Ana sintió que el miedo la llenaba hasta las raíces. Con la desesperación ardiendo en su pecho, gritó, Lucas. Valentina. Vengan aquí, ahora. Sus palabras parecieron romper el hechizo. Los niños miraron hacia ella, confundidos, titubeando en su lugar. Ana corrió hacia ellos, el eco de sus pasos resonando con el miedo. Pero las sombras se movían rápidamente, bloqueando su camino. No puedes llevarlos. Ellos son nuestros ahora. Aquel susurro helado resonó de nuevo a su alrededor, como si la casa misma se pusiera en su contra. Con las manos temblando, Ana extendió la mano, tratando de alcanzar a sus hijos. Sin embargo, el aire se volvió pesado, cada paso que daba hacia ellos era como avanzar en un fango profundo. Las sombras danzaban a su alrededor, empujándola hacia atrás. No. No puedo perderlos, gritó, su voz ahora llena de terror. Y justo cuando alcanzó a tocarlos, una risa resonante llenó el espacio, aplastando su voluntad. Las sombras se arremolinaron en un torbellino oscuro, y la más oscura de ellas tomó forma ante ella, un rostro conocido que la miraba con una expresión cadavérica, llenando la atmósfera de un terror palpable. Tu tiempo se acaba, Ana. Los secretos nunca mueren. El pánico la atravesó como un rayo. En ese instante, comprendió que debía desentrañar más que solo el misterio de la casa. Tenía que enfrentar su propia historia, su propia conexión con aquello que había estado oculto en la arena de la cocina. La melodía comenzó a disminuir, y el horror se acumuló en su garganta. Con el corazón latiendo con fuerza, respiró hondo. ¿Qué es lo que quieres de mí?, cuestionó, su voz temblorosa resonando en la penumbra. Todo fue la respuesta, susurrada por múltiples voces, mientras las sombras se acercaban más y más. Pero antes de que pudiera reaccionar, los rostros de sus hijos desaparecieron detrás de una cortina de oscuridad, llevándolos consigo. La noche se volvió completamente silenciosa. Todo lo que quedó fue el sonido ahogado del gramófono y una búsqueda desesperada en el eco de su corazón. ¿Podría realmente rescatar a sus hijos antes de que el ciclo maligno volviera a comenzar? Un nuevo grito lleno de terror resonó en el aire. Ana. ¿Sería de sus hijos? ¿O quizás, de algo mucho más oscuro? La oscuridad se estrechaba, atrapando a Ana en un abrazo helado. Su corazón latía con tanta fuerza que sentía que podría romperle las costillas. Lucas. Valentina, susurró, mientras el pánico la envolvía como un manto. Las figuras en la sombra se movían, danzaban como si disfrutaran del tormento que le causaban. De pronto, un estallido de luz la cegó. Ana entrecerró los ojos, tratando de enfocar su vista. Allí, justo frente al gramófono, un resplandor suave emergía de una pequeña caja de madera, adornada con intrincados grabados. La melodía se detuvo abruptamente, y el silencio fue ensordecedor. Con un impulso casi instintivo, se acercó hacia la caja. Las sombras parecían replegarse, la luz les hacía retroceder, pero esa sensación de alivio fue fugaz. Con manos temblorosas, Ana abrió la tapa, revelando un viejo diario encuadernado en cuero desgastado. El olor a polvo y a tiempo olvidado escapó de sus páginas, y su corazón se detuvo al ver lo que había dentro. Los garabatos eran familiares. No podía creerlo. Eran escritos de su madre, fragmentos de su vida que nunca le había contado. Ellos siempre vienen, leía mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Nadie puede escapar de su llamado, susurros de antaño.
El rostro cadavérico que la había confrontado antes resonó en su mente, todo era parte de un ciclo, un legado oscuro que deseaba heredar. Un estremecimiento recorrió su espalda y, en ese momento, las sombras parecieron cobrar fuerza nuevamente. No, gritó, cerrando el diario con furia, como si con ello pudiese rechazar el pasado. Pero no iba a dejarlo así. Si hay secretos, los enfrentaré, pensó, y su determinación creció como fuego bajo la ceniza. Las ramas de los muebles parecían estirarse hacia ella, buscando atraparla. Ana tomó una respiración honda y, ofuscada, gritó, «Dejen a mis hijos en paz». La habitación tembló a su alrededor, una ola de energía oscura le devolvió eco a su grito. Las sombras se unieron en un murmullo ensordecedor. «Eres solo un eco», resonaban, «no puedes salvarlos». De pronto, en la penumbra, vio un destello. Era el rostro de Valentina, atrapado entre las sombras. «Mamá». Su voz era débil, casi un susurro, pero claro como el agua. Ana sintió que empezaba a desmoronarse. «No. No te vayas», exclamó, estirando la mano hacia su hija. Sin embargo, algo en el aire cambió. La habitación comenzó a girar y el gramófono emitió una risa burlona, como si se regocijara en su desesperación. Las sombras se convertían en tentáculos, rodeándola, tirando de ella hacia un abismo que se abría bajo sus pies. «Tu lugar es aquí, Ana», gritaron las voces, un coro espeluznante que parecía provenir de las profundidades de la casa. Y en un instante, todo se oscureció con un sonido hueco. Ana cayó al suelo. Cuando se incorporó, se encontró en un pasillo oscuro completamente diferente. Las paredes estaban cubiertas con fotografías familiares, pero los rostros estaban difuminados, como si su memoria se estuviera borrando. En el aire, un olor dulzón hizo que su estómago se revolviera. Sabía que estaba tocando algo más grande y peligroso. «¿Dónde están mis hijos?», chilló, con la voz sonando cual eco en el vacío, sabiendo que esta casa tenía más secretos que ella imaginaba. Y entonces un reflejo brillante atrajo su mirada. Un espejo colgado en la pared comenzaba a mostrar imágenes distorsionadas de sus hijos, atrapados, esperando su ayuda, pero justo cuando Ana se acercó, las imágenes se convirtieron en rostros grotescos, riéndose de ella, frías y descompuestas. «¿Ves lo que tienes que enfrentar?», dijeron serenamente susurros desde las profundidades de la negrura. Y el espejo comenzó a vibrar, haciendo que un viento helado soplara, llenando la sala con un frío sobrenatural. Ana dio un paso atrás, respirando apresuradamente. La batalla por sus hijos se estaba intensificando, y no podía permitirse flaquear ahora. Pero mientras su mente giraba tratando de comprender, una idea le asaltó. ¿Y si la clave de todo esto estaba en su propio pasado? ¿Qué secretos había mantenido su madre oculta? «Voy a enfrentarte», prometió, con una determinación renovada. Pero en ese momento, una sombra más oscura surgió del suelo y se abalanzó sobre ella. «¿Estás lista para descubrir la verdad, Ana? La oscuridad tiene muchas puertas». Ana sintió que el aire se volvía espeso, casi como si lo pudiera cortar con las manos. La sombra, una masa amorfa y oscura, parecía latir con vida propia mientras se acercaba a ella. Un grito quedó atrapado en su garganta, y su instinto de huida la dominó, pero sus pies permanecieron anclados al suelo, paralizados por el terror. «¿Qué eres?», logró preguntar con voz temblorosa, y la sombra respondió, aunque no con palabras, sino con un susurro helado que le hizo estremecer. «Soy tu legado», resonó la voz, como un eco que reverberaba en su interior. «La encarnación de lo que has ignorado, de lo que jamás quisiste ver». Sin poder apartar la mirada, Ana sintió su corazón latir cada vez más rápido. La sombra pareció sonreír, mostrándole una fila de dientes afilados que destilaban malicia. Las imágenes en el espejo cobraron vida. Valentina y Lucas fueron tragados por un vórtice oscuro que se formaba en los espejos rotos a su alrededor, sus ojos llenos de una desesperación indescriptible. Ana sintió un tirón en su pecho como si las sombras intentaran despojarla de toda esperanza. «Déjalos. Son solo niños», gritó,
su voz resonando en el pasillo como un grito desgarrador. La sombra avanzó lentamente, y al pasar, el frío la envolvió como una serpiente. Ana pudo ver visiones fugaces de su infancia, momentos sonrientes, pero también noches marcadas por el llanto y el silencio. Recuerdos que creía haber superado volvían a empujarla al abismo de la tristeza. No puedes escapar de tu pasado, Ana. Ese es el precio a pagar. La sombra se detuvo y extendió una mano hacia el espejo, el cual comenzó a deformarse en una superficie gelatinosa. Todo ha sido escrito. Descubre lo que no ves. Ana dio un paso adelante, y con un esfuerzo titánico, intentó alcanzar el espejo. El frío se intensificó, y veía cómo las expresiones de sus hijos cambiaban, el terror se apoderaba de ellos. No. Desearía haber hecho las cosas diferentes, dijo, y al hacerlo, un estallido de luz la iluminó momentáneamente. En ese instante, un distrés sonó a sus espaldas. Ruidos sutiles, casi imperceptibles, comenzaron a resonar en el pasillo, como si las paredes mismas se estuvieran deslizando. Ana se volvió hacia la fuente del sonido y vio a la sombra transformarse en un remolino negro, reformándose con cada instante. De pronto, un grito flotó en el aire: «¡Mamá! ¡Ayúdanos!». El eco resonó en el contexto de su desesperación, y el remolino se desvaneció dejando rastros gélidos. Ellos no están perdidos, aún. Pero el tiempo se acaba, murmuró una voz en su mente, y Ana sintió como si el aire se comprimiera a su alrededor. Otra ráfaga de viento azotó la sala, llevándose consigo trozos de recuerdos, imágenes de su madre, de los secretos que guardaba. «¿Qué has ocultado?», gritó hacia el vacío, enferma de miedo y necesidad. Y mientras lo hacía, un nuevo reflejo apareció en el espejo. No era ella, ni sus hijos, ni la sombra. Era su madre joven, con una mirada trémula y llena de tristeza. Ana sintió que se acercaba a la verdad oculta, pero el tiempo seguía avanzando, y la sensación apremiante de que algo oscuro se acercaba era innegable. «Esto no ha terminado», escuchó susurrar la sombra que se retorcía alrededor de ella, «hay más puertas que abrir». Ana miró el reflejo de su madre y, en un intento desesperado de romper el ciclo, se lanzó hacia el espejo. La imagen se distorsionó, y antes de que pudiera comprender, fue absorbida por la superficie brillante. En ese instante de oscuridad y luz, sintió como si el mundo se desdibujaba. ¿Había tomado la decisión correcta o había caído aún más en la trampa de la casa? Cuando la luz se desvaneció, se encontró en un lugar conocido, pero distorsionado. «Mamá». Resonó una voz a su izquierda. La desesperación latía en su pecho. ¿Era Lucas? Lo que no sabía era que el verdadero horror apenas comenzaba a desplegarse, dentro de lo que parecía un nuevo inicio, donde más verdades, más sombras, y aún más secretos aguardaban en las esquinas de la oscuridad. «Bienvenida a casa, Ana. El ciclo nunca se quiebra». Ana parpadeó, tratando de aclimatarse a la oscuridad que la rodeaba. Todo era borroso, apenas podía vislumbrar formas que se movían lentamente. Un sudor frío perlaba su frente, y su respiración se aceleró. ¿Dónde estaba, realmente, y qué quería de ella la sombra que aún resonaba en su mente? «Mamá». La voz era un eco familiar que la llenaba de esperanza y terror a la vez. Se giró rápidamente. Era Lucas, pero su rostro estaba descompuesto, un collage de miedo y confusión. Estaba de pie en un pasillo conocido, pero que a la vez le resultaba extraño. Las paredes parecían estar cubiertas de un sudor oscuro y pegajoso, y cada paso que daba crujía como si el suelo se quejara. «¿Dónde está tu hermana?», preguntó Ana, su voz se quebró como una fina cuerda. Lucas apuntó hacia la oscura entrada de lo que solía ser el salón. «Allí, creo que está». «Tiene miedo, mamá». Ana corrió hacia el salón y, al cruzar el umbral, el aire se tornó helado y pesado. Una sombra se escurría por las esquinas, chupando la luz que intentaba colarse por las ventanas. Algo en su interior la dijo que no se acercara, que se detuviera, pero su instinto de madre la impulsó.
Llamó por Valentina repetidamente, su voz resonaba en ecos casi apagados. Valentina. Su voz apenas era un susurro, pero la habitación pareció responder. Una risa chillona brotó de algún rincón oscuro, una risa que helaba la sangre. Ana se detuvo en seco. Esa risa no era de Valentina. De repente, una figura apareció entre las sombras, una niña con cabellos enredados y mirada perdida. Mamá. La voz era suave, pero llena de una angustia que desgarró a Ana por dentro. Se acercó, la figura se desvaneció y se transformó en una mueca ensombrecida, que lucía una sonrisa deforme. Mamá, no me dejes sola. Valentina estaba allí, en el borde de la luz donde la sombra luchaba por devorarla. Ana avanzó con desesperación, pero los pasos se tornaron más lentos. Sentía que algo la retenía, como si las mismas paredes le suplicaran que no se acercara más. No puede ser, murmuró, agarrándose el pecho, que latía frenéticamente. En su mente, los ecos de la sombra volvían a retumbar, cada elección te ata más, cada paso adelante es un instante más en la oscuridad. Ana. Lucas apareció a su lado, el terror atomizado en sus ojos. No la toques. No es ella. El grito de advertencia llegó justo a tiempo, cuando Ana había extendido la mano hacia su hija. Aquella sombra que se había hecho pasar por Valentina había comenzado a cambiar de forma, su rostro alargándose y distorsionándose. Ana sintió un tirón visceral, su instinto de protección chocaba con la realidad. Valentina, ven aquí, gritó, sintiendo el terror acariciar su piel como un aliento helado. La figura se detuvo, y por un instante, los ojos desgarrados de Valentina se encontraron con los de Ana. La sombra se rió de nuevo, resonando como un eco de locura. La niña es solo una ilusión en este ciclo. Ella también fue ignorada, olvidada. Y ahora, ¿quién tienes que salvar? La habitación comenzó a girar, las paredes se acercaban, doblándose como una trampa mortal. Rápido, Ana. Lucas la empujó hacia atrás, sus ojos arreglados en la puerta que se negaba a mostrarles la salida. Es un juego, tenemos que salir. Desesperada, Ana sintió que el tiempo se evaporaba, la oscuridad era un hambre insaciable. Sus pies eran plomo, pero con una fuerza renovada, se volvió hacia su hijo. Sigue, corre, gritó, y cuando la sombra se abalanzó hacia ellos, Ana levantó su mano, sintiendo una energía que vibraba en el aire, quizás era su propia fuerza, tal vez algo más. Antes que pudiera comprender, el eco de su madre resonó en su mente, el sacrificio por la verdad es el camino al despertar. Ana retrocedió junto a Lucas hacia el exterior. La puerta oscura se cerró tras ellos, dejando solo un eco de risas que resonaban en el vacío. Pero una voz provenía del salón. No escaparás tan fácilmente, Ana. Y en ese instante, se dio cuenta. La casa no solo había atrapado sus miedos. La casa sabía sus secretos más profundos, y con cada paso que daba, el ciclo de sombras se alimentaba de su terror. Al abrir la puerta que daba al jardín, Ana vio un reflejo borroso de la casa. Las ventanas temblaban, las puertas crujían, y algo oscuro moviéndose junto a ellas. Unos ojos brillantes se asomaban por la ventana, como si invitaran a la desesperación. ¿Dónde estamos realmente?, murmuró Lucas, y su voz se hundió en un miedo palpable. En ese momento, Ana comprendió la verdad aterradora, el ciclo no solo se repetía, había ampliado su dominio. Lo sabremos pronto, respondió Ana, con una determinación renovada, sintiendo el palpitar de la oscuridad a su alrededor. Pero al igual que un eco de advertencia, escuchó nuevamente la risita tenue. Siempre hay más para descubrir, Ana. El juego apenas comienza. El jardín estaba envuelto en un silencio que oprimía. La luz de la luna apenas se filtraba entre las ramas, dejando un manto sombrío sobre el suelo. Ana sintió que el aire se espesaba, le resultaba cada vez más difícil respirar. Sin embargo, al observar los ojos brillantes tras la ventana, se armó de valor.
Vamos, Lucas, dijo, su voz más firme de lo que se sentía. Debemos encontrar a Valentina. Apenas un paso hacia el jardín, sintió que algo le sujetaba las muñecas. Era la sombra, extendiendo sus tentáculos desde la casa, dispuesta a arrastrarla de nuevo. Ana se sacudió con desesperación, tratando de liberarse mientras Lucas la miraba, su rostro lleno de terror. Mamá. No. Pero las palabras de su hijo se perdieron en un susurro espeluznante que emergió de la oscuridad, como si la misma casa intentara hablarles. No puedes luchar contra lo inevitable, Ana apretó los dientes. Detente. No me llevarás otra vez. Y así, con cada latido de su corazón, sintió que una fuerza desconocida brotaba de su interior. Con un grito primal, se liberó del agarre oscuro. Lucas la miró con asombro. ¿Qué fue eso? Una parte de mí que está cansada de tener miedo, respondió Ana, su mirada fija en la casa. Cada ventana parecía contener un secreto, y ese secreto la llamaba a gritos. ¿Y si no podemos salir? ¿Y si esto es nuestra prisión? Lucas parecía encorvarse bajo el peso de la realidad. No lo será, exclamó Ana, su voz haciendo eco en la noche. Vamos a luchar. Tenemos que hacerlo por Valentina. Con decisión, dio el primer paso hacia la casa, sintiendo la tierra temblar bajo sus pies. Al acercarse, el viento aullaba como un lamento perdido, y las sombras danzaban, burlonas. La puerta que antes habían atravesado se alzaba, pero ya no era la misma, su superficie era una piel rugosa, pulsante, como si la casa estuviera viva. Ana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cuál era el costo de entrar de nuevo? ¿Qué hay detrás de esa puerta?, murmuró Lucas, aprisionando su mano. ¿Y si todo lo que queremos encontrar no es más que un espejismo? Lo sabremos pronto, repitió Ana, apretándole la mano para reconfortarlo, aunque ella misma estaba llena de dudas. Un retumbar sordo resonó en el interior de la casa. Algo se movía. El juego ha comenzado, resonó la voz, distorsionada y burlona, proveniente del corazón de la casa. Ana sintió que algo tiraba de ella internamente, como si cada paso la acercara a la verdad, esa verdad que había estado ocultando. Con una mezcla de terror y determinación, empujó la puerta, que cedió como si esperara su llegada. Dentro, el ambiente se volvió aún más helado. La risa burlona reverberaba en las paredes, mientras que figuras sombrías comenzaban a emerger, danzando en la penumbra, llenando el salón de una presencia opresiva. Aquí estamos. Bienvenida de nuevo, Ana. Su respiración se aceleró mientras los rostros grotescos de las sombras se acercaban. Cuerpos retorcidos y miradas vacías, cada uno un eco de los temores que había arrastrado consigo. Valentina, gritó. La desesperación dibujó líneas en su rostro al comprobar que la habitación no ofrecía respuestas, solo más preguntas. Las sombras se acercaban más, sus formas ganando consistencia. ¿Sigues buscando a tu hija? Te advertimos, los secretos que compartes con ella son más oscuros de lo que puedes imaginar, susurraron en un coro siniestro. Ana sintió que su corazón se detenía. ¿Qué saben de ella? La rabia y el miedo se entrelazaron en su pecho. Nada es lo que parece. La voz resonó más fuerte, como un eco interminable. Las figuras avanzaron, arrastrándose hacia ella, y Ana comprendió que esta era su última oportunidad. La supervivencia se volvía un dilema, una decisión entre salvar a Valentina o enfrentarse a sus propios demonios. Con una determinación renovada, gritó, no permitiré que me controlen. Pero justo cuando creía tener el control, un susurro helado emergió detrás de ella. Siempre estarás atrapada en el ciclo, Ana. Escoge la decisión. Pesaba sobre sus hombros como plomo. El frío de la oscuridad se filtraba en su piel, mientras el eco del pasado comenzaba a cobrar vida, acabando con la delgada línea entre lo real y lo imaginario. La casa parecía reírse, y Ana, entre el terror y la incertidumbre, comprendió que el verdadero juego había comenzado. Todo lo que había temido, todo lo que había olvidado, estaba a punto de revelarse. ¿Qué harás, Ana?,
susurró la sombra, y en ese instante, el aire se volvió pesado, cubriéndola en una opaca neblina de miedo y revelaciones. El ciclo nunca había sido solo la casa, era ella misma. Valentina, estoy viniendo, gritó, sintiendo que el tiempo se escabullía, dejando solo horror ante la verdad que ella nunca estuvo lista para enfrentar. Ana estaba atrapada en un abismo de sombras. Las figuras grotescas comenzaban a girar a su alrededor, burlándose, desdibujando la frontera entre su ansiedad y la oscura realidad que la envolvía. Cada risa era un puñal que se hundía más profundo en su piel, cada susurro un recordatorio de su fracaso al dejar de lado los secretos que la habían perseguido por años. Valentina volvió a gritar, su voz resonando como un eco desesperado en la fría oscuridad de la casa. La desesperación era su única compañera mientras las sombras, tenebrosas y ansiosas, se acercaban cada vez más. Parecían absorber la luz, haciéndola sentir aún más pequeña y vulnerable. Muéstrame dónde está mi hija. La oscuridad se rió. ¿Crees que puedes salvarla siendo tú misma una prisionera? ¿No ves? Ya es demasiado tarde. Cada palabra resonaba en la mente de Ana como un golpe de martillo. Sus ojos se movieron al azar, buscando una respuesta, y fue entonces cuando notó un destello de movimiento en la esquina de la habitación. Allí, en el fondo, había una figura pequeña. Valentina, gritó, su voz llena de esperanza. Se lanzó hacia adelante, pero las sombras se alzaron, formando un muro impenetrable ante ella. Era como tratar de atravesar una cortina de humo. Se detuvo, su corazón martilleando en su pecho, y comprendió que las sombras no eran solo espectros, eran manifestaciones de sus miedos más profundos. No puedes, Ana, dijeron al unísono, sus voces como un canto de sirena. Ella pertenece a nosotros, igual que tú. Pero el amor que Ana sentía por su hija era una llama que nunca se apagaría. No. No me rendiré. Valentina es mi luz. Con un grito de pura energía, Ana empujó hacia adelante, disolviendo parte de las sombras con la determinación que nacía de sus miedos. Las figuras comenzaron a retroceder todavía más, tambaleándose como si no estuvieran acostumbradas a que alguien se opusiera a su poder. Ana sintió que el suelo temblaba a sus pies, como si la casa misma respondiera a su desafío. Déjala ir, exigió, y en su voz resonó un poder ancestral, la combinación de todas las batallas que había luchado en su vida. Sin embargo, el eco de su grito fue rápidamente ahogado por el crujido de la casa, como si intentara advertirla, o tal vez, como si se estuviera preparando para otra emboscada. Una de las sombras se adelantó, alzando sus manos delgadas y largas, mostrando un rostro distorsionado que, para su horror, Ana reconoció. No me recuerdas, madre, dijo la sombra, con un tono burlón que heló la sangre de Ana. Soy el eco de tus decisiones, de tus temores. Siempre hemos estado juntas. Ana se dio un paso atrás, el horror la abrazaba. La figura tomaba forma, un reflejo oscuro de su pasado, de las decisiones que la habían llevado a este momento. He hecho lo que era correcto, incluso lo que era necesario, musitó, sintiéndose pequeña y vulnerable ante su propia creación. La figura se inclinó hacia ella, dejando caer palabras implacables. Las decisiones no se evaporan, Ana. No has escapado a la oscuridad, has creado un refugio en ella. Las sombras comenzaron a moverse como una serpiente viva, con la figura atrayendo a Ana con su mirada. Los ojos de la sombra eran espejos que reflejaban todos sus miedos. La desesperación llenó su ser mientras la habitación se cerraba, como un par de manos alrededor de su cuello. No, gritó Ana, dando un paso atrás. Pero la sombra avanzó nuevamente, presionando su cara contra la fría muralla de su propia mente. Siempre serás parte de nosotros, Ana. Este ciclo es infinito. El sudor frío brotó en su frente. Tengo que salir de aquí y salvar a Valentina. No dejaré que la oscuridad me devore. Justo cuando la sombra estaba a punto de atraparla, un grito resonó desde el fondo de la casa. Mamá. Ayúdame. Valentina, la voz de su hija rompió el hechizo. Con una fuerza renovada, Ana gritó,
voy por ti, Valentina. De repente, el lugar vibró, como si la casa estuviera a punto de colapsar. Las sombras retrocedieron con avidez, dejando un camino. Ana sintió que un hilo de esperanza se alzaba en su corazón mientras corría hacia la dirección del grito. La casa se desmoronaba alrededor de ella, pero la necesidad de encontrar a Valentina la empujaba. Pero justo cuando giró en la esquina, el tiempo pareció congelarse. Allí, frente a ella, Valentina estaba rodeada por oscuras siluetas, una de ellas la observaba con ojos que iluminaban el espacio. Ana se detuvo, y su corazón se llenó de terror. Valentina, gritó, pero la oscuridad pareció tragarse su voz. La sombra sonrió, desvaneciéndose en una risa malévola mientras se dirigía hacia su hija. Ana sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies, pero sabía que no podía permitir que la oscuridad ganara. La verdadera batalla estaba a punto de desatarse. Valentina, se murmuró, preparándose para enfrentarse a lo que sea que la casa y sus propios fantasmas le arrojaran. La oscuridad parecía cobrar vida a su alrededor, pulsando y vibrando con una energía palpable. Ana sintió el terror anudarle el estómago mientras observaba cómo la figura sombría se acercaba lentamente a Valentina, su hija atrapada en un remolino de pánico. La casa, crujiente y agónica, se convirtió en un eco de su angustia. No, gritó Ana, intentando avanzar, pero cada paso que daba era como hundirse en arenas movedizas. La sombra giró su rostro hacia ella, y en sus ojos vio un abismo, un eco de lo que podía convertirse. No puedes salvarla, Ana. Eres más débil de lo que imaginas. Valentina, asustada y temblando, buscó la mirada de su madre, implorando ayuda. Ana sintió un dolor punzante en su pecho, como si el aire mismo le fuera negado. Valentina, su voz se rompió en 1000 pedazos, pero la respuesta era un silencio ensordecedor, como si la casa hubiese decidido borrar todos los sonidos. La sombra se movió con gracia, alzando la mano hacia Valentina. ¿Ves? Ella también es parte de este ciclo del dolor y los secretos. Has sido tú quien la ha traído aquí, madre. Las palabras flotaron en el aire, amargas y crudas, haciendo que Ana dudar de sí misma. Esa certeza era lo único que le quedaba, y ahora empezaba a desvanecerse. No. No te la lleves, gritó, sintiendo una energía oscura apoderarse de su ser. El terror se transformó en rabia, un fuego interno que amenazaba con consumirla. Con una súbita determinación, avanzó, decidida a romper el hechizo. Valentina. Confía en mí. Una explosión de luz surgió entre Ana y la sombra, como una llamarada que destelló en la penumbra. Las manos de la madre se extendieron, intentando tomar la delgada figura de su hija. Aún dudando, Valentina hizo lo mismo, extendiendo su mano hacia su madre. El tiempo se detuvo. Ana sintió que el mundo giraba a su alrededor. El plazo de rescate se desvanecía entre sombras mientras la conexión entre madre e hija brillaba como un faro. Juntas, Valentina. Juntas. Como un conjuro que resonaba en el aire, las palabras crearon una burbuja de protección a su alrededor. Las sombras comenzaron a desgajarse, susurrando, multiplicándose, llenando el aire con chillidos de frustración. El rostro de la figura oscura se transformó, mostrando horribles rostros que se mezclaban, como un rompecabezas descompuesto de todos los temores que Ana había enfrentado. ¿Crees que es suficiente? No todas las sombras se pueden dispersar con luz. Ana dejó que su amor por Valentina inundara sus pensamientos, desbordando cada rincón de su ser. No estoy sola. Nunca lo he estado. La luz se hizo más intensa, obligando a las sombras a retroceder. Cada risa maligna se transformó en lamentos mientras Ana y Valentina se unieron en el centro, brillando con fuerza renovada. Pero justo cuando pensaron que habían ganado, una sombra emergió del suelo mismo, una figura más grande, más oscura. Era un reflejo de las cosas que Ana había intentado enterrar, su culpa, sus errores, su pasado. Me has dado permiso para entrar, recuerda, dijo con voz resonante, dejando claro que había llegado para quedarse. La figura gigantesca echó una mano hacia ellas, con el deseo de aplastar esa luz.
no puedes seguir. Siempre estarás atrapada entre tus elecciones y mis sombras. Ana sintió como el aire se le escapaba. Si no eran cuidadosas, sería el fin. Confía en mí, Valentina. Con corazón acelerado, se preparó a luchar no solo por su hija, sino también por la liberación de sus propios demonios. La oscuridad comenzó a cerrarse de nuevo, y Ana comprendió que la lucha no terminaría allí. Su vida, y la de Valentina, estaban entrelazadas con las sombras del pasado y el terror del presente. Una lucha por la supervivencia estaba por comenzar, y las sombras iban a aprender que no se dejarían vencer tan fácilmente. Mamá, ten cuidado, gritó Valentina, mientras la sombra mayor lanzaba un ataque decisivo. El futuro de ambas pendía de un hilo, pero antes de que Ana pudiera reaccionar, un grito ensordecedor rasgó la atmósfera. La casa empezó a temblar aún más violentamente. Esto no ha hecho más que comenzar, resonó una voz desde la oscuridad, y en su eco había un juramento, un aviso de que el verdadero horror aún estaba por revelarse. Ana tambaleó, asida a la mano de Valentina, en medio de una habitación que se desmoronaba. Las risas distorsionadas de las sombras resonaban, como un eco de burlas que amenazaban con devorarlas. El aire estaba cargado de un frío sobrenatural, y la casa, un monstruo insaciable, parecía disfrutar del caos. Debemos salir ahora, gritó, la urgencia dictando su voz. Cada paso que daban hacia la salida parecía un arduo esfuerzo, como si el suelo se resistiera a dejarles escapar. La sombra mayor se cernía sobre ellas, oscura y abrumadora. No podréis huir de mí, resonó su voz, atormentando el espacio. Ana sintió que el pánico se retorcía en su pecho, pero se aferró al amor que sentía por su hija. Nada ni nadie nos separará, Valentina, murmuró, mientras la luz que emanaba de sus manos se amplificaba. Cada latido se convertía en la pulsación de un nuevo poder, un fuego que creció en su interior, mientras la sombra se lanzaba. Ana, paralizada en un momento fugaz de incertidumbre, recordó las palabras de su madre. El sacrificio por la verdad es el camino al despertar. Con el corazón palpitante, hizo un movimiento decidido hacia adelante. No, no hoy. La energía fluyó, desbordando la oscuridad que intentaba engullirlas. El tiempo pareció detenerse. La conexión entre madre e hija brillaba intensamente, superando el pavor y la negrura. Ahora, juntas. Ana y Valentina extendieron sus manos, como si juntas pudieran crear un escudo que desmantelara el horror que se avecinaba. Una explosión de luz se desprendió de ellas, y la casa, sintiendo la presión, empezó a quejarse. Las sombras gritaron, se retorcieron y tomaron forma en un torbellino de oscuridad. No. Esto no puede ser. Aquella figura elevada luchó contra la luz, pero Ana podía sentir que su amor era más poderoso. Elige tu camino, Ana. Siempre has tenido el poder de decidir. Con cada resplandor, la sombra se hacía más tenue, desgajándose en fragmentos dispersos. De pronto, una grieta se abrió en el suelo, más allá de la oscuridad se podía vislumbrar una luz brillante. Valentina, vamos, exclamó Ana, tirando de su hija hacia la abertura de esperanza. Las sombras aullaban, retrayéndose con desesperación, como si supieran que estaban perdiendo. Con un último esfuerzo, Ana y Valentina saltaron hacia la luz. La casa estalló en ecos de caos y dolor, un grito aterrador que resonó mientras desaparecían en el haz luminoso. Un instante después, cayeron en un lugar nuevo, una playa iluminada por el sol del Caribe. La brisa suave acariciaba sus rostros y el sonido de las olas traía consigo una paz inexplicable. Ana miró a su alrededor, el mar brillando como un espejo. ¿Estamos libres?, preguntó Valentina, ojos llenos de esperanza. Sí. Lo logramos, dijo Ana, dejando que las lágrimas calmas le surcaran las mejillas. Se sintió liviana, como si toda la carga del pasado finalmente hubiera caído. Pero aquel eco oscuro no la había abandonado del todo. En este nuevo amanecer, sabía que siempre tendría que recordar, no como un horror, sino como una parte de ella que había aprendido a encarar y abrazar.
La esperanza y la verdad resonaban en su corazón mientras miraba hacia el horizonte, aceptando que ahora tendrían que construir su futuro, no solo libres del miedo, sino con la fuerza de las historias de aquellas sombras superadas. Ana tomó la mano de Valentina. Estamos juntas en esto. No más secretos. Y así, con un nuevo amanecer despuntando, se adentraron en la calidez del futuro, dejando atrás la casa que había sido su prisión, pero también su salvación. Ahora que has llegado al final de esta historia escalofriante, necesitas suscribirte ahora mismo al canal. No te pierdas nuestras próximas historias exclusivas que te mantendrán al borde de tu asiento. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar al canal a crecer. Tu apoyo hace la diferencia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este inesperado final. Y, por favor, comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo se desenlaza esta historia. No esperes ni un segundo más para ser parte de nuestra comunidad.